Buen día, estudiantes de octavo grado. Vamos a trabajar en esta sesión la página 106 de su libro SMATE. Iniciamos lo que es la unidad número 5, criterios de congruencia de triángulos. En esta unidad estudiarás el sentido de la congruencia de triángulos y los criterios que permiten determinar si dos o más triángulos son congruentes, así como sus aplicaciones para demostrar propiedades matemáticas o para resolver situaciones de la vida cotidiana. Muy bien, el contenido 1, la lección número 1 es la congruencia de triángulos. Contenido 1.1, sentido de la congruencia de dos figuras. Problema inicial. De los triángulos del 2 al 5, identifica los que coinciden cuando sobreponen el triángulo 1. Puedes voltearlo para sobreponer. Muy bien, tenemos el triángulo 1, el triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4 y triángulo 5. Dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. Por ejemplo, AB, el segmento AB es igual al segmento CD. En este caso, dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Por ejemplo, el ángulo F y el ángulo H son congruentes ya que ambos miden 45 grados. En este caso de las longitudes, ya que tienen la misma medida. Entonces, en la solución, lo que vamos a hacer es recortar el triángulo 1 y sobreponerlo a cada uno de los demás para ver si coinciden los lados y los ángulos desde el 3 al 5. Tenemos el triángulo 1. Ahora, si intentamos sobreponer el triángulo 1 al triángulo 2, podemos ver que este vértice coincide, pero los otros vértices no coinciden y la medida de sus lados tampoco. Si sobreponemos el triángulo 1 al triángulo 3, podemos observar que coinciden tanto la medida de sus lados como la medida de sus ángulos. El triángulo 4 podemos observar que no coinciden nada más en un ángulo. Triángulo 5, si lo sobreponemos, podemos observar que sí coinciden tanto los lados como los ángulos. Entonces, quiere decir que dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteándola al revés, una de ellas, si es necesario, a eso se le llaman congruentes. Los vértices, los lados y los ángulos coinciden al sobreponer dos figuras. Congruentes se les llaman correspondientes. A los elementos correspondientes de una figura también se les llama homólogos. ¿Cómo así? Estos lados son homólogos tanto para el triángulo 1 con el triángulo 3, asimismo con el triángulo 5. Entonces, ya sea los vértices, los lados o los ángulos se le llaman correspondientes también. Ejemplo. Los triángulos son congruentes. Identifica los vértices, los lados y los ángulos correspondientes. Bueno, aquí tenemos un par de triángulos. Estos dos ya se sabe que son congruentes, pero lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los vértices, cuáles son los lados y cuáles son los ángulos correspondientes. Entonces, en este caso, vamos a ver los vértices correspondientes. Los vértices correspondientes serían el vértice A es correspondiente al vértice D. El vértice B es correspondiente al vértice E. El vértice C es correspondiente al vértice F. ¿Sí? Es como si este lo recortáramos y tratáramos de ponerlo sobre este. Los lados correspondientes tenemos que el lado AB, este, es correspondiente al lado DE. El lado BC es correspondiente al lado EF. El lado CA es correspondiente al lado FD. Y los ángulos correspondientes son el ángulo A correspondiente al ángulo D, el ángulo B correspondiente al ángulo F, el ángulo C y el ángulo F. El ángulo B, correspondiente con el ángulo E y el ángulo C correspondiente con el ángulo F.